Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Buenas noches con todos. Gracias a esta invitación que me hace el doctor Rieder, eh, Udiápolis, y muchas gracias a todos ustedes que se han conectado. Gracias, doctores. Realmente, eh, para mí es muy importante vuestra presencia. Voy a yo tratar de avanzar lo más que pueda mientras la voz me dé, ¿sí? ¿Estamos? ¿Ya? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, en primer lugar, como siempre, gracias por conectarse, gracias por estar esta noche conmigo para conversar sobre los alegatos de clausura, sobre la parte final del proceso penal, que es el juicio oral, y la parte final del juicio oral, que es lo que corresponde a los alegatos de cierre o los alegatos de clausura. De eso vamos a hablar hoy día, ese es nuestro tema, y bueno, como siempre saben, yo estoy atento al chat, porque en el chat ustedes me van haciendo saber sus comentarios, me hacen saber sus impresiones de cómo nos vamos manejando, y eso para mí es muy útil, ¿sí? Eh, Cuando estamos en un juicio oral tiene etapas, ¿sí? La primera etapa del juicio es la etapa de presentación. En el juicio empezamos siempre con una etapa de presentación. Y cuando hablamos de la presentación, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de la presentación, estamos hablando de los alegatos de apertura, ¿cierto? En la apertura hablas, ofreces, dices lo que en el juicio vas a hacer. ¿De acuerdo? Cuando hablamos sobre este tema en sesiones pasadas, yo les dije, en la apertura quien tiene la labor más fuerte es el fiscal, ¿no? Porque en la apertura el fiscal tiene que hacer conocer la imputación que va a probar y anunciar con qué la va a probar y decir en qué artículo del Código Penal encuadra su imputación y sobre todo hacer su pretensión punitiva. Porque el fiscal en la apertura tiene que hacer todo ese anuncio. Un anuncio muy grande, ¿verdad? Les dije, ¿no? En la apertura el fiscal tiene que anunciar toda la imputación. Esa imputación con qué artículo lo encuadra. Esa imputación con qué elementos la va a probar. Con qué va a hacer un anuncio probatorio. Y va a terminar cerrando su apertura el fiscal con una suerte de pretensión punitiva. Para la defensa es mucho más light. Para la defensa es mucho más sencillo el alegato de apertura. ¿Por qué? Porque en la apertura la defensa puede hacer incluso defensa negativa, ¿cierto? O sea, ir con un anuncio de presunción de inocencia, un anuncio mucho más light. En todo caso, anunciar tímidamente incluso. Pero ¿saben una cosa? Luego de los alegatos de apertura viene la posibilidad de una conclusión anticipada, ¿cierto? Una conformidad. O sea, existe la posibilidad de que el acusado se acoja a esa conformidad, a esa conclusión anticipada. Si se acoge, el juez le hace saber que está renunciando a que se debata en juicio su responsabilidad, el juez le hace saber que eso implica una sentencia y el juez le hace saber que ya no se va a discutir su responsabilidad. Lo que se va a debatir cuando hay una conclusión anticipada es la pena, el carácter efectivo o suspendido de la pena, la reparación civil, las consecuencias accesorias, ¿cierto? Y a eso vamos a ceñirnos, le dice el juez. Si hay acuerdo sobre eso, pues ahí termino, ¿verdad? Ok, pero si no hay conclusión anticipada, pasan los alegatos de apertura, si no hay conclusión anticipada, ¿qué ocurre? Se hace el debate probatorio. Comienza el desfile probatorio, ¿cierto? Y en ese desfile probatorio, la fiscalía presenta a sus testigos, sus peritos, se hace la oralización de la prueba documental, ¿sí? Y una vez terminado el desfile probatorio, una vez concluido el desfile probatorio, la actuación probatoria, vienen las conclusiones. Y eso es en los alegatos de clausura, ¿cierto? Ahí la fiscalía ni es más light, ni la defensa es más light. Cuando hacemos el alegato de clausura, tanto fiscalía como defensa tienen que poner su mejor esfuerzo, ¿cierto?
Porque ¿qué cosa es un alegato de clausura? Un alegato de clausura es las conclusiones que se saca de lo que se ha hecho en la actuación probatoria, ¿de cara a qué? A lo que se anunció en la apertura, ¿sí o no? ¿Se entiende? El clausura es para qué? Para sacar conclusiones de la actuación probatoria respecto a lo que se ofreció en la apertura. El clausura y el apertura son discursos muy similares. En el apertura se dice probaré. En el apertura se habla a futuro, ¿cierto? Probaré, demostraré, aquí vendrán, traeré, el médico tal nos dirá, el testigo cual nos señalará, el documento tal que oralizaremos establecerá esto. En el apertura se habla a futuro. En el momento del desfile probatorio se actúa la prueba y se trata de cumplir lo que se ofreció en la apertura, ¿cierto? Y en el clausura lo que se hace es, se saca conclusiones de ese cumplimiento. Se saca conclusiones de cómo es que lo que se ofreció se cumplió, de cómo es que lo que se había prometido no se quedó en promesa, sino se cumplió. ¿De acuerdo? Entonces, el alegato de clausura es casi el mismo discurso que la apertura. Lo único que cambia es que ya hablo en pretérito, ya hablo en pasado, probé, demostré, dijimos que venía y vino, dijimos que nos diría y nos dijo, dijimos que traeríamos y trajimos. O sea, expresar, como dice César Hugo Chalco en el chat, expresar que se probó lo que se ofreció. Y la contraparte no hizo lo propio. Nosotros sí, la contraparte no. Nosotros ofrecimos, y eso que ofrecimos nosotros probamos. Eso que ofrecimos nosotros demostramos. Lo que no pasó con la contraparte. Entonces, por eso es que particularmente yo creo que no se puede desligar el discurso de apertura con el discurso de clausura. Y se tiene que hacer un análisis prolijo de la prueba actuada en juicio. Se tiene que hacer un análisis prolijo de lo que se hizo en el juicio. ¿De acuerdo? Es el momento, el alegato de clausura de los argumentos. Es el momento del recuento de lo que se hizo en juicio. Un recuento argumentativo. Me preguntan en el chat, yo estoy atento al chat, me pregunta Mayra Varas si en el peculado también podemos someternos a conclusión anticipada. Sin duda, claro que sí. Todos los delitos pueden ser en materia de conclusión anticipada. Eh, me preguntan por ahí también qué actuación tiene el abogado de la parte agraviada en el juicio oral. El abogado de la parte agraviada va a lo que ha ido, a qué ha ido, a probar los elementos de la responsabilidad extracontractual. ¿Se entiende? O sea, esa pregunta que me hace el doctor Anco merece una pequeña explicación que con el perdón de todos te la tengo que dar. ¿Por qué? Porque además es útil para todo lo que le voy a explicar al doctor Anco que me está preguntando en el chat. ¿Qué actuación tiene el abogado de la parte agraviada? Yo veo con mucha pena eh, que si así se hayan constituido un actor civil, obviamente cuando se constituye un actor civil tienen más derechos, ¿cierto? Como agraviado tienen menos derechos, cuando se constituye un actor civil tienen más derechos, pero igual, así está constituido un actor civil, yo veo que al agraviado le dicen, al actor civil le dicen en los juicios a veces, limítese usted, señor, a hablar de la reparación civil, del monto y eso. Pero eso está mal. ¿Por qué? Porque para que haya reparación civil que se tienen que cumplir todos los elementos de la responsabilidad extracontractual, ¿o no? Quiero que me entiendan eso, por favor. Cuando se va a debatir la pretensión civil en el proceso penal, lo único que se está haciendo que es, por celeridad, por economía procesal, se está evitando hacer un juicio civil para determinar una indemnización por responsabilidad proveniente de delito. Y esa responsabilidad extracontractual, ¿correcto? Entonces, la responsabilidad extracontractual es muy parecida al injusto penal.
Los elementos de la responsabilidad extracontractual son muy, muy parecidos a los elementos de la teoría del delito del injusto. A ver, para que haya indemnización, ¿qué tiene que haber? Daño. Obviamente tiene que haber un daño, porque si no, ¿qué te van a indemnizar? ¿Te indemnizan un daño o no? Y ese daño puede ser un daño patrimonial y puede ser un daño extrapatrimonial. El daño patrimonial es pues el lucro cesante, el daño emergente, ¿correcto? El daño patrimonial es eso. El extrapatrimonial es el daño moral, el daño a la persona, el daño al proyecto de vida. Entonces el agraviado no solo va a cuantificar su daño, sino tiene que cuantificar qué causó el daño. Tiene que verificar el nexo de causalidad, qué cosa causó ese daño. Y ahí tiene que aplicarse pues algo de causalidad en materia penal y en materia civil. Son un poco parecidas. La imputación objetiva tiene instituciones parecidas a la causalidad en materia civil, ¿cierto? Y luego se tiene que verificar en responsabilidad extracontractual, además de la causalidad, se tiene que verificar la antijuricidad. Y ahí se tienen que ver si hay causas de justificación, ¿cierto? Y luego se tiene que mirar, miren, daño, nexo causal, factor atributivo de responsabilidad en materia civil es el dolo también, la culpa y el riesgo. Y eso es bien parecido al injusto. Entonces, si nosotros hablamos de una responsabilidad extracontractual, estamos hablando de una categoría muy parecida a una conducta típica y antijurídica, un injusto penal. Por lo tanto, si el actor civil quiere probar su responsabilidad civil del acusado en el proceso y hacerse de una indemnización en la vía penal, el actor civil tiene que hablar de todo eso. O sea, el actor civil tiene derecho a debatir sobre todo lo que es materia de delito, ¿cierto? ¿Se entiende? Porque los elementos de la responsabilidad extracontractual son muy, muy parecidos a los elementos del injusto penal. No, si no se constituye como actor civil está muy limitado, doctor Anco. Pero si el agraviado está constituido en actor civil, tiene esa participación activa en el juicio, ¿correcto? Y debatir cada punto, debatir cada tema. Por eso, si ustedes son abogados de actor civil, ¿sí? Eh, si ustedes son abogados de actores civiles, no se dejen avasallar, no se dejen aplastar por un juez que les diga límites a su daño. ¿Qué? ¿El solo daño genera responsabilidad extracontractual? Basta que haya daño y haya responsabilidad extracontractual, eso es impresentable. No basta que haya daño para que haya responsabilidad extracontractual. ¿Estamos? Para que haya responsabilidad extracontractual, ¿qué se requiere? Daño, nexo causal, factor atribuido de responsabilidad, antijuricidad. Eso se requiere para que haya responsabilidad. Y eso es bien parecido al injusto. Es bien parecido al injusto. Y el actor civil tiene que discutir sobre todo eso. Por eso le deben dejar interrogar a los testigos. Por eso le deben dejar interrogar a los peritos. Por eso le deben dejar participar activamente en el juicio. ¿Cierto? Durante la preparatoria, doctor, se puede constituir el agravio de actor civil. En el juicio ya no. La norma es expresa. El principio de oportunidad se aplica en delitos leves solamente, bagatela, solamente autoafectación, causas imperfectas. Entonces, eh, sobre eso hay jurisprudencia, claro que hay jurisprudencia, muchísima jurisprudencia que establece eso. Y por eso es que, doctores, hay una sola categoría que no es común o que no se asemeja a la civil. En teoría del delito, la culpabilidad. ¿Por qué? Porque puede que haya conducta típica y antijurídica y no haya culpabilidad. Y si no hay culpabilidad, no hay pena. Pero si hay injusto, hay responsabilidad civil. ¿Se entiende? Eso se explica que en ocasiones haya absoluciones, en ocasiones hay absoluciones eh, con reparación civil. En ocasiones haya sobreseimientos con reparación civil o no. ¿Cierto? Eh, así es. Mis participantes están apagando sus cámaras. El que está mal soy yo. Y ustedes apagan sus cámaras. No lo puedo creer.
Dejé de verlos. Se me durmieron. El principal, ahí está César Hugo, me dice que no, que está despierto, que la gente está atenta. Miren, si yo puedo hacer un esfuerzo, ustedes también, ¿cierto? ¿O no? Entonces, de eso se trata. Para mí es muy, muy importante, para mí es muy importante este tema. Para mí es básico entender cuál es el rol de cada uno. Obviamente el fiscal, cuando hay actor civil, pierde legitimidad. El fiscal no se puede pronunciar sobre el objeto civil del proceso. El artículo 11 del Código Procesal Penal establece, pierde el fiscal legitimidad para el objeto civil del proceso cuando hay actor civil. El actor civil entra, ¿cierto? El actor civil entra y desde que entra el actor civil, el fiscal vuela para pretensión civil. Ya no lo hace. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es eso. Lo que ocurre es que si el actor civil se constituye artículo 11, cesa la legitimidad del fiscal. ¿Para qué? Para el objeto civil del proceso. La conclusión anticipada funciona siempre. Es muy importante, pero normalmente no se hace mucho, porque si hemos litigado y hemos ido hasta el juicio, lo más probable es que lo litiguemos completamente, ¿no? La conclusión anticipada no es muy recurrente. Las cifras indican que hay muchas más terminaciones anticipadas que conclusiones anticipadas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en conclusión anticipada ya el beneficio es menor, ¿cierto? En terminación anticipada, el, cuál es el peso? En conclusión anticipada, el peso es otra cosa. El peso es un séptimo. Y en terminación es un sexto. O sea, más te reduce en terminación. Lourdes me pregunta, en el daño emergente se puede tomar en cuenta los recibos del abogado, no, esos costos del proceso. Esos son los costos, ¿no? Muy bien. Eh, Volvamos al alegato de clausura, ¿sí? Entonces, ¿qué es el alegato de clausura? Un recuento. No se olviden, ¿por qué es tan importante el alegato de clausura? ¿Por qué es tan importante? Y acá creo que debemos hacer algunos comentarios que, desde mi modesto punto de vista, son importantes. Primer comentario que yo quiero hacer en el alegato de clausura es el momento de la argumentación. En el alegato de clausura, ¿qué toca? Toca argumentar, ¿cierto? ¿Y toca argumentar con qué? Toca argumentar únicamente con lo que se hizo en el juicio. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque lo que no se hizo en el juicio simplemente no existe. Doctor, pero está en el expediente. No, hermano, no existe. Doctor, pero está en la carpeta judicial. No existe. ¿Estamos? Doctor, pero obra en el expediente judicial. No. No. Con lo único que se argumenta en el alegato de clausura es con qué? Con lo que se actúa en el juicio. Lo que no se actúa en el juicio no existe. Doctor, pero lo ofrecieron en la acusación. ¿Se actúa en el juicio? No, porque el fiscal se olvidó. Se le pasó. El testigo no concurrió. No se realizó su declaración. ¡Listo! Por supuesto, el alegato de clausura, Yadir Gamboa, también se objeta. Todo se objeta. En el alegato de clausura pueden haber objeciones, por supuesto. Si le está faltando a la verdad, si el fiscal está diciendo que un testigo que ha dicho tal cosa o ha dicho tal otra, y en realidad nunca concluyó el juicio. ¿No puedo parar y decir objeción, señor? ¿O no? ¿Sí? Claro que la posición es dividida. Hay algunos jueces que permiten objetar alegatos de apertura y clausura, otros no. Pero creo, creo, desde mi modesto punto de vista, que sí se debe objetar alegatos de clausura en el Perú. ¿Saben por qué? Y este es un lindo tema para tesis. Lindo tema para tesis. Por ejemplo, otros países, Bolivia, estaba el país vecino, ¿cierto? ¿Qué cosa permiten?
algo que en el Perú se debería permitir. A ver, ¿qué cosas son las acusaciones en el juicio? No es un ejercicio dialéctico, tesis, antítesis, síntesis que hace el juez. No es un ejercicio de contradicción falsacionista. Entonces, si eso es así, ¿qué cosa tiene que haber? ¿Qué tiene que estar permitido? ¿Tiene que estar permitida la réplica y la dúplica o no en los alegatos de clausura? Y si estaría permitido en el Perú la réplica y la dúplica en los alegatos de clausura, ¿cierto? Ya no se debería objetar, pues. Porque como yo voy a interrumpir a mi colega que está haciendo sus palabras, si yo voy a poder replicar. Y ahí voy a poder decir todo lo que está mintiendo o todo lo que está diciendo que no se ajusta a la verdad. ¿Se entiende? Porque para eso está la réplica y la dúplica. Pero si en el Perú no hay réplica y dúplica, está el alegato del fiscal, habla el abogado y nunca más habla el fiscal y nunca más habla el abogado. Y si alguien dice incoherencias, si alguien dice cosas que no se han actuado en el juicio, si alguien falta abiertamente a la verdad, ¿se puede objetar o no? Porque es la única oportunidad de hacer valer mi contradicción. Yo les cuento mi experiencia y les voy a contar mi experiencia en superior y mi experiencia en suprema. Yo en la suprema fui el encargado de ver los primeros 15 juicios con un nuevo código procesal penal de altos funcionarios, o sea, de los aforados del 99, los medianamente aforados. Entonces, cuando yo hacía juicios en la Suprema, con el nuevo código, ante jueces supremos, tanto de unipersonal, colegiados, perdón, habían posiciones divididas. Cierto juez supremo me permitía objetar alegatos cuando estaban inventando cosas que no se habían actuado en el juicio. ¿Cierto? ¿Se entiende? Y otro juez supremo, cuyo nombre tampoco voy a mencionar, me decía, ¿qué le pasa? ¿Dónde aprendió litigación? ¿Quién le enseñó que se puede objetar alegatos? ¿De acuerdo? Entonces yo la miraba al otro juez que estaba a su costado, que si me permitían otros juicios objetar alegatos. Pero otro se disimulaba porque en esa audiencia no estaba dirigiendo él, ¿cierto? Con eso que les demuestro que la posición no es uniforme, pero por lo menos en doctrina eh, sí debería. Como dice José Luis, algunos jueces permiten la réplica en un alegato de clausura. Yo si fuera juez lo permitiría, porque aun cuando no está expresamente normado, lo puedo permitir por principio de contradicción o no. ¿Qué es lo que se quiere? Establecer la verdad. Y cuanto más contradicción hay, más nos acercamos a la verdad, ¿o me equivoco? Es lo que se quiere. Debate, réplica, dúplica. Y ahí el juez tiene mejor información para sentenciar. Entonces yo les digo, sería un lindo tema de tesis de maestría o de doctorado. Practicar esa sana costumbre de permitir debate en los alegatos. Porque ¿sobre qué vas a discutir en los alegatos? Sobre lo que se actuó en juicio, sobre lo que en juicio se incorporó, sobre lo que el testigo dijo, sobre lo que el perito dijo, sobre lo que los documentos que se realizaron expresaron. ¿De acuerdo? Eh, Lamentablemente, aun cuando esta definición es difícil, pero sí les voy diciendo algo. Hay muchos países en el mundo donde está claro que se puede debatir en alegatos de clausura y se puede hacer réplica y dúplica. En el Perú no se ha optado por esa posición, pero yo creo que se puede cambiar o no. Yo expreso mi punto de vista. Lamentablemente, eso de que lo que no está prohibido está permitido es muy relativo en administración pública, en derecho público, porque ahí se cambia más bien la figura. Ahí lo que no está expresamente permitido se entiende que está prohibido. En derecho privado sí funciona eso de que lo que no está prohibido está permitido. ¿Se entiende? Pero en derecho o en admisión pública no. A ver, yo pregunto, Emily Gamboa, ¿alguna norma en el Código Penal me permite a mí como fiscal, perdón, en el Código Procesal Penal me prohíbe a mí sentenciar? ¿Hay alguna norma que me prohíba sentenciar?
No, no hay ninguna norma que me prohíba sentenciar. Ninguna norma que me prohíba sentenciar como fiscal. Entonces, mañana resolución, sentencio todos los casos que voy a estar esperando, etapas intermedias, que voy a estar esperando juicios o no. Yo mismo hago la sentencia. A ver, ¿dónde está la prohibición? ¿Cierto? Lo que no está prohibido está permitido. ¿Qué pasaría si hago eso? Al día siguiente me votan, ¿verdad? ¿O no? Porque ahí no funciona así. Ahí lo que no te está expresamente permitido se entiende que te está prohibido. Se invierte. ¿Se entiende? Se invierte, esto es público. Eh, así, pero como les digo, es muy bonito tema para discutir. Entonces, ¿qué es un alegato de cierre? ¿Qué es un alegato de cierre? Las conclusiones que sacamos de la actuación probatoria o no. ¿Por qué? Porque los jueces tienen una obligación. Y esa obligación en el Perú es absoluta, absoluta. ¿Qué tienen que hacer? Justificar su decisión. Tienen que motivar. Lindo fuera si el alegato de clausura fuera como en Estados Unidos, ¿no? Porque en Estados Unidos, cuando resuelve el jurado no motiva. El jurado da un veredicto. El jurado dice culpable o no culpable, pero no dice por qué. No dice cuáles son las razones. Porque, como dice Yomara Bowman, en el alegato de clausura, en Estados Unidos es un ejercicio completamente distinto. Es un ejercicio retórico, es un ejercicio que va al corazón del jurado, es un ejercicio más bien emotivo. Claro, tiene mucho de prueba y jurídico, pero tiene también un rasgo emotivo muy fuerte, ¿o no? ¿Por qué? Porque el jurado no motiva. Dice culpable o no culpable. Pero yo pregunto, en el Perú, ¿los jueces resuelven con íntima convicción o los jueces tienen que motivar? Los jueces tienen que motivar, dar razones. ¿Qué tienen que decir los jueces? Si van a sentenciar por hurto, si van a sentenciar por estafa, ¿qué tienen que decir los jueces? Tienen que decir cómo es que los elementos de la estafa han sido satisfechos por hechos y cómo es que esos hechos están probados. ¿Se entiende? Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos de la estafa? Disposición patrimonial, ¿o no? Pero antes de la disposición patrimonial, ¿qué debió haber? Antes de la disposición patrimonial que tiene que ver en una estafa, tiene que ver un engaño. Ese engaño me hace incurrir en un error. Y cuando estoy en ese error, hago una disposición patrimonial y eso me genera un perjuicio, ¿cierto? Bueno, entonces el juez tiene que decir cuál fue el engaño. Ese hecho que satisface ese engaño. ¿Y cómo es que ese hecho está probado? ¿Cómo es que ese hecho indujo a una persona a un error? ¿Cuál es el hecho que la persona estuvo en error? ¿Y cómo es que eso está probado? ¿Cómo es que se hizo una disposición patrimonial? ¿Se entiende? ¿Y cómo es que esa disposición patrimonial le generó perjuicio? ¿Y cómo es que ese engaño es típico? Esto es cómo es que superó el riesgo permitido. ¿Cómo es que no está en el ámbito de autoprotección de la gente? ¿De acuerdo? Todo eso el juez lo tiene que motivar o no, porque tiene que motivar antijuricidad, tiene que motivar imputación objetiva, justificar su decisión, porque si no su sentencia es nula. Y en la sentencia el juez no solamente se tiene que pronunciar si quiere hacer una motivación válida y completa sobre lo que le genera convicción, sino también sobre lo que no le genera convicción, decir por qué lo otro no le genera convicción o no, ¿cierto? Entonces, el alegato de clausura es un ejercicio profundamente argumentativo. Es un ejercicio en el que tú tienes que darle al juez las razones por las cuales tiene que darte tu sentencia como tú se la estás pidiendo. Tienes que darle las razones. ¿Sí? Entonces, eso quiero que ustedes lo fijen bien. Me preguntan, ¿cuál es la mejor forma de hacer un alegato de clausura? Por ahí me dicen, ¿cuál es la estructura? Por ahí me preguntan, ¿hay que hacer PPTs?
¿cierto? Por ahí me preguntan, ¿qué recomendaciones, qué recomendaciones eh, se pueden dar? En litigación oral, yo siempre digo lo siguiente, creo que lo he repetido en todas mis clases con ustedes, ¿o no? ¿Sí? ¿Qué les he dicho siempre? Haz lo que quieras. La idea es que te salga, ¿cierto? ¿O no? Haz lo que quieras, la idea es que te salga. Si quieres, haz un argumento emotivo. Si quieres, haz un argumento absolutamente pasional. Si quieres, no te bases en lo que se ha expresado en el juicio. Si quieres, habla de lo que está en la carpeta y que nunca se realizó. Haz lo que te dé la gana. Pero, ¿qué es lo que yo quiero? Darte tips para que te vaya bien o no. Ya. ¿Y qué es lo que le tienes que decir al juez para que te vaya bien? Me preguntan y me dicen que compartan mis experiencias. Voy a compartir entonces mis experiencias, no porque yo quiera compartirlas solamente, sino porque me lo están pidiendo en el chat. Entonces, si en el chat me piden que comparta mis experiencias, lo voy a hacer. A ver, ¿cómo hago yo mis alegatos de clausura? Primero, primero, jamás he hecho en mi vida un alegato de clausura sin PPTs. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando yo hablo y uso PPTs, el juez emplea dos sentidos o no. ¿Cuáles son? La vista y ¿qué más? El oído. Entonces mi facilidad de comunicación es mayor. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque yo hago que el juez use esos dos sentidos. ¿De acuerdo? Esos dos sentidos. Entonces, ¿qué hago yo? Preparo PPTs. Pero, ¿cómo son mis PPTs? Mis PPTs son básicamente de lo que al juez le va a interesar escuchar, que es un resumen de los hechos que tiene que ser siempre. ¿Qué cosa es lo que yo imputé como fiscal? Si fuera abogado, ¿qué pondría? ¿Qué cosa yo cuestiono de la acusación o no? Mi coartada, mi causa de justificación, mi causa de exculpación, mi causa de no culpabilidad, la debilidad probatoria de fiscalía, ¿qué es lo que yo estoy alegando? O la tipicidad de pronto. Soy abogado defensor, entonces eso lo planteo en mi PPTs, pero con datos exactos. A mí me encanta poner en la PPT lo que se hizo en el juicio y lo que provoca la cosa que se hizo en juicio. Y siempre pongo audiencia tal, minuto tal. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para facilitarle el trabajo al juez o no. Porque yo les pregunto, ¿el juez tiene demasiado tiempo? Entonces, si le facilitas el trabajo, ¿te va a amar o no? Si le pones el resumen de todo lo que se hizo en juicio, le pones las actuaciones importantes, los fuentes de prueba que llevaron al juicio y que dijeron lo que dijeron. ¿Y cómo es que eso se volvió prueba? Porque se refutó y no se generó ninguna cuestión de duda. Y si le dices qué día pasó y en qué minuto, el juez lo va a adorar, porque le estás haciendo que su trabajo. Estás diciendo, ¿cierto? Está probado que Juan Pérez disparó a la cabeza de Perico de los Palotes cuando éste estaba yéndose hacia su vehículo. O sea, le disparó a traición y por la espalda. ¿Se entiende? Y le vas a decir, eso está probado con el acta. No, eso está probado con el testigo tal que vino en el juicio y nos dijo tal cosa. Está probado con el video que se visualizó en la audiencia, donde claramente se ve cómo le dispara o no. Entonces, cada hecho que tú alegas, estás dándole ese orden. Nunca se olviden, hecho y prueba, no prueba y hecho. ¿Se entiende? Hecho y prueba.
Doctor Almanza, si yo lanzo un hecho y no tengo prueba, mejor quédate callado. ¿De acuerdo? Si en el clausura hablas de un hecho, es porque ese hecho está probado. Porque se actuó prueba en juicio, te acreditó ese hecho. Por eso lo lanzas. Si no, te quedas callado, ¿cierto? De eso se trata. Entonces, si yo alego un hecho, es porque lo estoy probando. Es porque lo estoy demostrando en ese momento. ¿Y con qué? Entonces, tienes que hacer jugar tres en raya. Elemento de la norma que tú invocas, hecho que satisface ese elemento y prueba de ese hecho. Repito, elemento de la norma que invocas, hecho que satisface ese elemento y medio probatorio actuado en juicio que acredite ese hecho. Punto. Tres en raya. No hay... ¿Cómo pierdes? ¿Cómo pierdes? Norma, hecho y prueba. ¿Cómo pierdes? Norma, hecho y prueba. ¿Cómo pierdes? No hay forma. Y por supuesto, después te tienes que pronunciar sobre tu contraparte y meterle a su chiquita. ¿Por qué? No solamente tienes que decir tú lo que probaste, sino lo que tu contraparte ofreció y no probó. Lo que tu contraparte ofreció y no demostró. También te tienes que pronunciar respecto de eso. Lo que tu contraparte no hizo. ¿Correcto? Hecho y prueba, pero antes norma. Porque el hecho tampoco puede estar flotando, ¿cierto? Todo hecho acredita algún elemento normativo, ¿o no? Entonces, norma. Hecho que calza en ese elemento normativo y prueba. Ese es el esquema. Así se habla en la clausura. Doctor, pero eso es para fiscalía. No, para defensa también. Porque la defensa alega una causa de justificación. ¿La legítima defensa tiene elementos o no? El estado de necesidad justificante tiene elementos. La autopuesta en peligro tiene elementos. El consentimiento tiene elementos. La obediencia debida tiene elementos. Cualquier causa de justificación, de culpación, de no punibilidad, tiene elementos. Toda figura jurídica tiene elementos. Por favor, métanse eso en la cabeza. ¿Todo delito tiene elementos o no? Entonces, ¿qué haces tú en la clausura? Descompones esos elementos. Descompones los elementos. Y a cada elemento de la norma que estás pidiendo se aplique, le dices un hecho que está probado en el juicio. ¿Estamos? O sea, ¿qué tienes que hacer? Descomponer los elementos normativos. A cada elemento normativo, ¿qué hecho le satisface y cómo es que ese hecho está probado? Norma, elemento normativo, hecho y prueba. Y precisión de la prueba. Minuto tal, audiencia tal, lo dijo tal. ¿Argumentas así o no? Pregunto, si haces ese trabajo, le estás haciendo al juez su proyecto de sentencia. Y para mí no hay nada más emocionante, no hay nada más feliz cuando el secretario o el asistente o el relator de la sala se me acercaba y me decía, doctor Almanza, el director de debates quiere que le deje sus PPTs. ¿Una maravilla o no? Pregunto, si me está pidiendo mis PPTs, ¿qué quiere decir? ¿Que le interesó mi alegato o no? PPTs, PowerPoint, diapositivas. ¿Que le interesó? Entonces yo ya tengo mi USB listo. Y le digo, sí señor, acá está. Acá está. Es más, le trabajo a algunos considerandos por si le interesa. ¿Cierto? Ahí está. ¿Ven? Entonces, de eso se trata. ¿Y saben qué hago cuando no me lo piden? Porque a veces por timidez no te lo piden, ¿sí o no? Como lo tengo impreso, se lo alcanzo cuando la audiencia es presencial. O se lo mando si la audiencia es virtual. Porque tal vez le va a servir o no. ¿Cierto? Porque en el alegato de clausura tú tienes que estar pensando en que el juez va a sentenciar. Y el juez lo que va a hacer es darle la razón al que le entrega las cosas digeribles. Pero ¿qué pasa si yo me pongo a llorar en la audiencia? Pobrecito, mi cliente es un muchacho lleno de vida. Saco mi pañuelo y ¡as! Pregunto, ¿al juez le interesa ese show? De repente hasta le hago llorar en el momento, ¿o no? Pero hasta ahí llega, ¿de acuerdo? Hasta ahí llega. ¿Ven? Hasta ahí llega, no es suficiente.
Entonces, eso es el tema. Siempre es bueno. Ahora, vamos a trabajar con el tema que me dice Johan, por ejemplo. Hay que humanizar el caso. Seguramente, pero eso es cuando lo empiezas el alegato. Cuando empiezas el alegato tienes que contar tu historia, ¿verdad? Porque el juicio es contar historias o no. A ver, cuando hiciste apertura, ¿humanizaste o no? Pero, pero el alegato de clausura ya no es para humanizar. El apertura era para humanizar, ¿cierto? El clausura ya no es tanto para humanizar, sino es para qué. Para sacar conclusiones sobre qué. Sobre la prueba ya. En el clausura sacamos conclusiones sobre la prueba. Ya no estamos para, ya no estamos para conmover. ¿Dónde? Es un ejercicio de no sé, pues así, de, no sé, pues humanizar el tema, hacer que el juez se conmueva, conmoverlo, para que se ponga de mi lado y mejor mire la prueba en el juicio, en la apertura. En la apertura tengo que enganchar con mi historia. Por eso la apertura empieza con sus lemas, ¿cierto? Tiene lo que hemos conversado en la apertura. En la clausura no. En la clausura no le interesa al juez que llores. No le interesa que te tires al piso. No le interesa, sino que le des razones para que adopte o no una decisión. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa si en el alegato estás tú con... Eh, ¿Qué pasa si en el alegato tú estás con prueba indiciaria? Como me preguntan en el chat. Mediante sistemas de valoración de la prueba. ¿Sí? A ver, yo pregunto. En el Perú, ¿qué sistema de valoración probatoria usamos? Sana crítica y apreciación razonada. No con íntima convicción, sino con expresión razonada. O sea, en el Perú, igual que en Estados Unidos, existe libertad probatoria. No hay prueba tasada, afortunadamente. En el Perú ya no existe hace muchos años la prueba tasada. Afortunadamente, ¿es cierto? En el Perú, ¿qué existe? ¿Qué existe? En el Perú existe la libre valoración probatoria, igual que en Estados Unidos. Pero ¿cuál es la diferencia entre nosotros y el common law? ¿Cuál es la diferencia? Que ellos tienen libre valoración probatoria, igual que nosotros, pero ellos tienen íntima convicción. Nosotros no tenemos íntima convicción, sino expresión razonada, sana crítica. O sea, el juez tiene que poner sus razones por las que te encuentra culpable o inocente y sus razones por las que te pone una pena u otra. ¿De acuerdo? Entonces, un alegato exige ese nivel de análisis. Entonces, ¿cómo hago mi apertura yo? Ya les conté. ¿Cómo hago mi clausura? Me piden mi experiencia y yo se las transmito sin ningún problema. ¿Cómo hago mis clausuras? Empiezo refrescando al juez lo que le imputé, ¿o no? Porque primero tienes que refrescarle al juez los hechos, ¿o no? ¿Y por qué, doctores? Porque el código dice que el juez no puede iniciar otro juicio mientras no termine el anterior, pero esa es letra muerta, pero los jueces inician varios juicios a la vez, ¿o no? ¿Ustedes han visto algún juzgado en el Perú que haga un juicio y no inicie otro hasta que termine ese? ¿Han visto eso? El código dice eso, ¿eh? ¿Pero han visto a alguien que es eso? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Lo que hacen es, inician varios juicios a la vez y los postergan y los reprograman o no. Ya. Entonces, a veces el juez, el día del juicio, no recuerda de qué caso estamos hablando. Por eso, cuando haces tu clausura, siempre empieza con los hechos nuevamente. Refrescale, ¿no? Doctor Almanza, si he trabajado un lema, usa tu lema. Pues si lo has trabajado el lema, usa tu lema. Empieza con tu lema o no. Y luego, ¿qué haces? Los hechos y luego el análisis. ¿De qué? De lo que está en controversia. Ahí te tienes que centrar. ¿Dónde te focalizas? ¿Cuál es el nudo en el alegato de clausura? El nudo en el alegato de clausura es donde te focalizas, donde metes tu máxima atención, ¿qué es? Donde metes tu máxima atención, ¿qué cosa es? ¿La parte controvertida o no? Yo pregunto,
¿Dónde te tienes que ceñir más? ¿En lo no controvertido o en lo controvertido? Lo controvertido. ¿Se litiga todo? No. ¿Se litiga alguna parte en específico o no? Y ahí te tienes que focalizar. ¿Por qué? Porque el tiempo que te dan, ¿qué cosa es? El tiempo que te dan es muy menor al que necesitas. Entonces, si el tiempo que te dan es muy menor al que necesitas, lo que tienes que hacer es capitalizar tu tiempo. Y capitalizar tu tiempo implica, básate, céntrate. Todo lo demás lo tienes que mencionar, sin duda. Es oral el juicio. Pero ¿dónde te tienes que centrar en argumentar? ¿En qué? En lo que es controvertido. ¿De acuerdo? En lo que es controvertido. Me dicen que se aplica, a ver, me dicen en el chat, y yo estoy leyendo cada cosa que ponen. Me dicen en el chat, el doctor Colker René Raúl, esa Colker, que se debe entender por el polémico concepto de máximas de la experiencia que muchos jueces lo aplican a su gusto y manera. Es que, a ver, vamos a ver. Miren, doctores, si tu caso lo vas a presentar con prueba directa, te olvidas de las máximas de la experiencia o no. Porque tu caso, ¿con qué lo estás presentando? Con prueba directa, ¿cierto? Entonces, con prueba directa no necesitas máximas de la experiencia. ¿Cuándo necesitas máximas de la experiencia? Cuando tu caso lo vas a presentar con prueba por indicios o con prueba indiciaria. Cuando el punto controvertido es el dolo, por ejemplo. El dolo solo se prueba con máximas de la experiencia. ¿Se entiende? Los subjetivos se prueban con máximas de la experiencia. Estos objetivos también se prueban con máximas de la experiencia, pero no siempre. Me preguntan, ¿qué tiempo es para la gato clausura? Depende del juez. Hay quienes te dan media hora, hay quienes te dan 10 minutos. Depende del juez y depende del caso. Pero yo creo que te deberían dejar hablar mientras no redundes, mientras no repitas las mismas ideas, te deberían dejar hablar o no. Porque si uno redundo, me deberían dejar continuar. Porque si uno redundo, ¿qué quiere decir? Si uno redundo, quiere decir que yo estoy diciéndole cosas al juez que le van a servir para resolver o no. Ya. Pero vamos, volvemos a la máxima de la experiencia, porque veo que les interesa. Volvemos a las máximas de la experiencia. A ver, ¿qué dice el 158? Dice que cuando hay prueba indiciaria, los indicios tienen que ser plurales. Los indicios tienen que ser convergentes. Los indicios tienen que estar probados. ¿Se entiende? Y esos indicios se tienen que valorar de acuerdo con las máximas de la experiencia. ¿Sí? Repito, indicios plurales, indicios probados, indicios convergentes, ausencia contra indicios consistentes. Y ese análisis tiene que hacer de cara a las máximas de la experiencia. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, en prueba indiciaria sí se aplican las máximas de la experiencia. ¿Qué son las máximas de la experiencia? Afirmaciones sobre la base de generalización y probabilidades. ¿De acuerdo? Ejemplo. Yo la fórmula que utilizo en máxima de la experiencia y siempre lo repito en mis clases es, por lo general, probablemente las más de las veces es así. Es una fórmula de la máxima de la experiencia. Si esto pasa, por lo general, probablemente las más de las veces. ¿De acuerdo? A ver, a ver, vamos. Yo pregunto, si A le dispara 3 veces en la cabeza a B con una pistola a corta distancia, 3 veces, por lo general, probablemente las más de las veces, ¿qué cosa habrá querido? ¿Qué habrá querido? Máxima de la experiencia. Matarlo, ¿cierto? ¿Cuál es la máxima de la experiencia? Cuando a una persona se le dispara varias veces en una zona sensible del cuerpo, máxima de la experiencia, lo que se ha buscado, ¿qué cosa es? Matar. ¿Ven? Es máxima de la experiencia. ¿Se entiende? Otro ejemplo. Cuando a una persona se le encuentra en las inmediaciones de un lugar donde se ha producido un robo y se le encuentra con las cosas sustraídas, con las herramientas con las que se ingresó al inmueble, con el arma con la que se amenazó, con la ropa rasgada,
¿Cuál es la máxima de la experiencia? ¿Que está vinculado con el robo o no? ¿Se entiende? Que está vinculado con el robo. Así es. Pero como dice excelentemente el doctor en su pregunta, a veces se usa como le da la gana la máxima de la experiencia en el Poder Judicial. ¿Se entiende? Porque ¿saben cuál es el gran problema? Las máximas de la experiencia tienen un límite muy delgado, un límite casi imperceptible con los prejuicios. ¿De acuerdo? Amor de lejos, felices los cuatro, ¿es una máxima de la experiencia o es una máxima de tu experiencia? No, ¿verdad? Cuando una mujer dice que no, es sí. Máxima de la experiencia es un prejuicio homofóbico. ¿Ves? Prejuicio sexista, ¿no? ¿Cierto? Todos los hombres son infieles. Máxima de la experiencia, no, ¿verdad? Si una persona tiene la mano vendada, ¿estamos? ¿Cuál es la máxima de la experiencia? Por lo general, probablemente, ¿qué le ha pasado? Si una persona tiene su mano vendada, por lo general, probablemente se quebró, tiene un accidente, está lesionado o no. Sí, claro. Pero no se olviden una cosa, toda máxima de la experiencia tiene una excepción. Un a menos que. ¿Se entiende? O sea, si me preguntan la fórmula de la máxima de la experiencia, ¿cuál es la fórmula de la máxima de la experiencia? Si X, por lo general, probablemente, las más de las veces Y. Repito, si X, probablemente, por lo general, las más de las veces Y. Excepción, a menos que tal cosa. ¿Se entiende? A ver, si una persona tiene su mano vendada, por lo general, probablemente, las más de las veces está lesionada, ¿cierto? Máxima de la experiencia. A menos que se lo ponga de cábala, la venda. Hay gente que se pone una venda de cábala. Había un futbolista del Cristal, no, perdón, de la Alianza, que siempre jugaba con la mano vendada, ¿no? Y cuando le preguntaban por qué juega con la mano vendada, él que decía que era su cábala, ¿no? No entiendo esa cábala nunca porque siempre perdía. Pero bueno, en fin, era su cábala. ¿Ya? Entonces, vamos. Cuando yo digo el amor de lejos, por lo general, las más de las veces, es un amor de... ¿Esa es una máxima de la experiencia o es un prejuicio? Es un prejuicio, claro que sí, es un prejuicio. Cuando una mujer usa una ropa interior roja con encaje, quiere tener sexo. ¿Máxima de la experiencia o prejuicio? ¿Se acuerdan del caso de la tusa roja, no? ¿Sí? De Ica. Ajá. Si es febrero, estoy en Cajamarca, viene un grupo de personas, me tiran pintura, agua, harina, ¿me quieren agredir o quieren jugar carnavales? Esa es máxima de la experiencia o no. Si en Cajamarca las personas te echan agua en febrero, te tiran harina, te pintan, por lo general, probablemente las más de las veces que están jugando carnavales. Máxima de la experiencia, ¿cierto? A menos que, a menos que, ¿cierto? Te echen la pintura en ciertas partes de tu cuerpo, con lo cual ya no es tanto el juego de carnavales, sino ya podría ser que, así es, a menos que después de la talqueada te quedes sin billetera. ¿Esa ya es excepción o no? ¿Sí? Ya ahí cambia. Por eso
La máxima de la experiencia siempre tiene esa formulita que dice, a menos que, ¿sí? A menos que. Entonces, ¿cuándo vamos a usar las máximas de la experiencia? Cuando vamos a argumentar indicios. Cuando vamos a argumentar prueba, la prueba directa no hace falta. ¿Por qué? Porque la prueba directa no necesita hacer inferencia. La prueba directa me lleva esa información sin hacer inferencias, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, Juan Pérez declaró en juicio que vio a Perico Los Palotes disparar contra Fran Almanza y en el contraexamen resistió Juan Pérez, ¿qué máxima la prensa explicar la prueba directa? No hay ninguna inferencia o no. Simplemente valoras eso, ¿cierto? ¿O no? Pero si dices, Juan Pérez no vio que Perico Los Palotes disparó a Fran Almanza, pero Juan Pérez estaba en las inmediaciones corriendo con una pistola en la mano. ¿Es un indicio o no? Si dice, Juan Pérez había amenazado el día anterior a Fran Almanza, perdón, Perico Los Palotes había amenazado el día anterior a Fran Almanza, ¿es otro indicio o no? Si dices, Perico Los Palotes estaba molesto con Fran Almanza porque Fran Almanza estaba colaborando en sus deberes conyugales. ¿Otro indicio o no? Ya, la suma de esos indicios que me hace pensar que él tenía razones para matarlo o no. ¿Ven? Ahí aplicas máximas de la experiencia. Ahí aplicas máximas de experiencia. Y hay indicios de capacidad para delinquir, indicios de presencia, indicio de móvil, indicio de oportunidad. Hay muchos indicios. Y todos los indicios los tienes que evaluar. ¿Y cómo los analizas? Aplicando qué? Máximas de la experiencia. Pamela me pregunta, ¿se puede usar pruebas directas y máximas de la experiencia? O sea, prueba directa e indirecta en el mismo caso. Absolutamente es más fuerte tu caso. Si tienes prueba directa y además puedes meter prueba indirecta, úsala o no. Lamentablemente a veces solo hay prueba indiciaria. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? De pronto, ¿no? Liliana, repíteme tu pregunta, por favor. Te ruego. Repíteme tu pregunta. La borraron, pero igual repítemela, vuélvemela a escribir. Si la han borrado. ¿Ven? Este, entonces, entonces es importante tener en cuenta una cosa. Es importante tener en cuenta que el alegato de clausura es eso, recuento argumentativo. No se olviden de esas dos palabritas. Recuento argumentativo. Recuento argumentativo. Yo voy a, en este momento, pasar a presentar algunas diapositivas que son en realidad el plato fuerte de de la exposición, de la presente exposición, ¿sí? Es unas PPTs que me ha pasado el doctor Rieder Jacinto para la ocasión, así que en realidad todo lo anterior ha sido relleno, esta es la parte fundamental de la ponencia. A ver, quiero ver si esta es, ya la tengo. No, todavía. A ver, vamos a mirar las PPTs, si ya están. No, todavía no las tengo. Líder, ¿me pasaste las PPTs? Sí, doctor, le remito nuevamente. Por favor, remíteme nuevamente porque si no, eso no tiene sentido. Sin las PPTs, el mundo entero acá se va a desconectar. Toditos se van en el momento mismo, En el acto, doctor, mi en el diapositiva, acto, la primera y me imagen. dejan hablando solo, así es. Todo el mundo en el chat me está diciendo, yo vengo por las PPTs.
¿cierto? Entonces, vamos a cumplir con el respetable. ¿Me la mandaste? Sí, doctor, la acabo de remitir. Puede visualizarlas. Perfecto, así lo haré. Vamos a ver. Muy bien, entonces, más o menos ya sacando conclusiones de todo lo que hemos hablado, la verdad pensé que por la voz de ultratumba que tenía, pensé que no lo iba a lograr, pensé que me iba a hacer esquiva la sesión, pero creo que se me ha escuchado, creo que se me ha entendido todo lo que yo he querido decir. Eh, pero sí es importante el manejo del tiempo, porque es horrible que a uno le corte. ¿Y cuál es la mejor forma de lograr que el juez eh, te atienda? Que le digas eso, hechos y prueba. ¿Qué elemento quieres satisfacer? ¿Con qué hecho y con qué prueba? Porque si tú te pones a hacer una clase de derecho penal, si tú te pones a hablar de temas emotivos, si tú te pones a decirle al juez cosas que en tu alegato de clausura no le interesan, créeme una cosa, doctor, y se lo digo con absoluto cariño, el juez te pierde atención. Y si el juez te pierde atención, estás litigando de más. Porque si el juez te pierde atención, ya no te la va a volver a, a recuperar. ¿Sí? ¿Dónde me la has mandado? ¿Al WhatsApp o al correo? A su WhatsApp, doctor. Allá. Entonces, si me la has pasado a mi WhatsApp, yo la voy a reenviar ahorita. Muy bien. Pero líder, estas PPTs están en blanco. No, sí están completas, doctor. A ver, le voy a... No sé si gusta, yo le puedo compartir en este A ver, momento. comparte tú porque las que me has mandado están en blanco. Ya, doctor, en este momento lo voy a compartir. Un momento, por favor. Compártelas, compártelas, por favor. Si no, al que no le están creyendo es a mí. A ver, compártelas. Y además está su obra, doctor. Es decir, Pero eh, por eso. a ver, en estos momentos voy a compartir Ese es con... el resumen. Leticia Velázquez me ha resumido toda la sesión. Ser conciso, hacer la triangulación de norma, hechos y medios probatorios, esa es la triangulación. De eso se trata. Listo, doctor. No sé si lo puede visualizar. Listo, excelente. Siguiente, siguiente, pasamos, Reader. Vamos. ¿Ves? Los alegatos de apertura son eso, los últimos argumentos del fiscal, del abogado defensor, del litigante en el juicio, ¿cierto? ¿Y qué se argumenta? Es el momento de argumentar. ¿Cómo es que se han cumplido todos los presupuestos? ¿Cómo es que en la apertura lo que se ofreció se cumplió? Siguiente. Excelente. Siguiente. ¿Cuáles son las etapas, las tres etapas de un juicio? ¿Cierto? La etapa de apertura, ya hemos explicado esto, cuando yo ofrezco, la etapa del cumplimiento, cuando se voy a acreditar todo lo que ofrecí, y la etapa de clausura, cuando yo saco conclusiones de lo que se actúa en el juicio. Este es un resumen de todo lo que hemos hablado hoy día, ¿ven? En la apertura, ¿qué se hace? Se presenta, la etapa de presentación, alegatos de apertura. La etapa probatoria, cuando todo lo que yo ofrecí, cumplí, probé. Y en el clausura, ¿qué hago? Saco conclusiones de lo que se hizo en la actividad probatoria. Siguiente. ¿Cuál es la estructura? Hay muchas formas de estructurar un alegato de clausura, como se dice en la PPT. No hay una forma única, ¿cierto? Cada abogado o cada fiscal es libre de estructurar su alegato de clausura. Yo les aconsejé, y esa forma que yo he puesto, también líder la ha recogido en sus PPTs. ¿De acuerdo? Se ve que está atento a mis clases líder y eso es muy bueno. O lo ha sacado del libro. Ya está. Entonces, yo siempre propongo esa estructura. Si tienes lema, empieza con tu lema, ¿cierto? Luego, se fresca los hechos como introducción.
¿Por qué? Porque es importante recordarle al juez. Yo les conté que hay varios juicios que tiene ese juez, así que es mejor que lo refresques. Y luego, luego vienes con ¿qué? Luego vienes con el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Cuando yo hablo del desarrollo, ¿qué cosa es? De todo lo que en el juicio se actuó o no. Minuto tal. Y esta triangulación que les he explicado tanto. ¿Con qué concluyes? Con tu pretensión y nuevamente tu lema. ¿De acuerdo? Pero como les digo, esto es prescindible. Si tienes lema, úsalo. ¿Sí? Siguiente. Siguiente. Muy bien. ¿Qué es el lema? El lema siempre va a ser un enunciado, una frase que resume el caso. Una frase que resume el caso. A veces al juez lo engancha el lema. Si el lema es bueno, sirve. Si el lema no es bueno, no te va a servir gran cosa. El lema tiene que ser bueno. Solo si el lema es bueno, te sirve. ¿De acuerdo? Solo si el lema. Por ejemplo, ese lema que pone Reader como ejemplo es interesante. Homicidio sí. Sí lo mató, pero fue en legítima defensa. ¿Lema o no? ¿Resume el caso o no? ¿Sí? La introducción siempre va a ser una presentación de lo que tú has imputado si eres fiscal o de tú has pretendido si eres defensor. Y en el desarrollo tú vas a hacer esa triangulación de la que hemos hablado tanto esta noche. Esa triangulación de norma, hecho que satisface el elemento normativo y la prueba. Y la prueba. Siguiente, y la prueba. ¿Sí? Esas tres cositas, ¿no? Norma, hecho y prueba. Norma, más bien el orden lo mueve Ridercito, el orden lo mueves. Empezamos con el elemento jurídico, luego viene el fáctico y luego viene el probatorio. O sea, empezamos con ¿qué? Con el jurídico. Luego viene el fáctico y luego viene el probatorio. Solamente el jurídico lo pasas al inicio. ¿Sí? Norma, hecho y prueba. ¿Sí? Norma, hecho y prueba. Eso es lo perfecto. Norma, hecho y prueba. ¿Sí? Siguiente. Esto es muy importante. Muy, muy importante. ¿Por qué? Porque no puedes jamás hablar de lo que no se actúa en juicio. No puedes porque no existe. Porque el juez solo puede valorar lo que se actuó en juicio, lo que fue material contradictorio. Doctor, pero fue ofrecido la acusación. Sí, pues, pero si te olvidaste de realizar ese documento, si te olvidaste de llevar ese testigo, si ese perito no concurrió, no lo puedes mencionar, a menos que hayas leído su declaración previa, a menos que hayas leído el peritaje. Pero lo que no se realizó en el juicio no existe. Y por lo tanto no puedes argumentar con eso, porque solo se argumenta con lo que se realizó en juicio. ¿De acuerdo? Tu alegato lo tienes que preparar, elabóralo. Y la mejor forma de elaborarlo es haciendo tus PPTs o no. Elabóralo, no lo improvises, prepáralo, elabóralo, no lo improvises. ¿Sí? Porque si lo elaboras, te va a salir bien, porque vas a seguir un esquema, no te vas a perder. ¿Sí? Y además, los datos relevantes lo vas a poner al juez. Y cuando tú hagas tu alegato, cuando tú vayas argumentando, míralo al juez, para que veas que lo que estás diciendo está llegando o no. Para que veas cómo tú estás transmitiendo, cómo lo que tú dices el juez está llegando. Míralo. Y cuando veas que estás impactando, detente. Doctor, son tres jueces. Uno va a estar más atento. ¿Y el que va a estar más atento, quién es? ¿El director de debates o no? El ponente. Ese va a estar más atento. Entonces, en ese focalízate. Y cuando él tome nota, cuando él se muestre atento, le está interesando, ahí capitaliza. Hasta repite en ese momento. ¿De acuerdo? Es muy importante. No improvises. No hables de lo que no le interesa al juez. No le des una clase de derecho. No hagas un ejercicio retórico o emotivo. Dale razones, porque el juez está pensando en este momento en motivar su decisión. ¿De acuerdo? Es muy importante eso. Vamos. Si tienes prueba directa, voy a decir algo, doctores, que
Tal vez suene muy duro y muy fuerte, tal vez, pero lo tengo que decir, ¿sí? Lo tengo que decir, porque es mi deber como facilitador, es mi deber como docente decirlo. Cuando un caso tiene prueba directa y contundente, no llega a juicio. ¿Se entiende? Si el caso tendría prueba directa y contundente para fiscalía, ¿el abogado iría a juicio o haría una terminación anticipada? Una conclusión, ¿cierto? Si la defensa tendría prueba directa y contundente de lo que alega, de la causa de justificación, de la causa de culpación, de la causa de no culpabilidad y no punibilidad, si la defensa tendría prueba directa y contundente de eso, ¿iría a juicio o negociaría? Negociaría, ¿sí o no? Conclusión. Si la defensa tendría prueba contundente de eso, ni siquiera el fiscal acusaría. ¿Qué va a acusar? Estaría loco el fiscal de acusar con prueba contundente de la defensa. ¿Sobre sería o no? Entonces, ¿cuáles son los casos que llegan a juicio? Por lo general, los casos con prueba indiciaria. Por lo general, los casos donde no hay contundencia. Pero si ese fiscal loco acusa, como dicen en el chat, va a perder. Si ese abogado loco sin tener con qué va a juicio, va a perder. ¿De acuerdo? Va a perder. ¿Cuáles son los casos que llegan a juicio? Los que son límites. Los que están para cualquiera, porque ambos tienen argumentos, ambos tienen con qué. Y por eso la clausura es muy importante, porque por un hecho relevante, por un dato, por una prueba, por un elemento, quiebras y ganas o pierdes. ¿De acuerdo? Entonces es un ejercicio absolutamente meticuloso, es un ejercicio absolutamente preciso, es un ejercicio que no da ningún tipo de tregua a la improvisación. Es un ejercicio que, se los digo con todo cariño, o lo preparas o lo preparas. ¿De acuerdo? O lo preparas o lo preparas. No hay forma de no prepararlo. ¿Sí? Vamos, regrésame quítame las PPTs, líder Jacinto, para ver a mi público y ver sus preguntas. Y estos últimos minutos tratar de absolver de mis participantes sus preguntas. ¿Qué es lo que me interesa? Hay como 30 mensajes y en la medida de mis posibilidades voy a tratar de responder los más que se pueda. ¿De acuerdo? Porque ustedes están acá, se conectan, escriben y sin duda, mi función es leer por lo menos todo y hacer me dicen, una diferencia entre las máximas de la experiencia con los conocimientos privados del juez. No, los conocimientos privados del juez no importan. Esa es máxima de su experiencia, ¿o no? Me interesa la máxima de su experiencia y me interesa la máxima de la experiencia. ¿Es la experiencia general o la experiencia del juez? ¿Se entiende? ¿A qué experiencia me refiero? ¿A la experiencia del juez o a la experiencia general? ¿O no? A ver, perdónenme, no quiero ser sexista, ni quiero ser machista, ni nada. Lo pongo como ejemplo. La magistrada es mujer. Este, ha tenido parejas que le han sido infiel. Esa es la máxima de su experiencia. Los hombres son infieles, ¿o no? Pero esa es la máxima de la experiencia o es la máxima de su experiencia. ¿Es la máxima de su experiencia o no? Eso no importa. Lo que importa es la máxima de la experiencia en general. Eh, vamos. Ese a menos que es muy importante en la máxima de la experiencia. ¿Cierto? Es un criterio. Muy bien. Exactamente. Teresa Ascaño me acaba de escribir en el chat la fórmula que yo propuse en máxima de la experiencia. Si X, por lo general, probablemente las más de las veces es sí. A menos que, excepción, a menos que. ¿De acuerdo? A menos que. En ese caso de la truza roja con encaje, a mí me lapidaron en redes sociales. ¿Por qué? Porque yo salí a defender a estos jueces. Porque yo dije, a ver, yo dije, y eso no es ser sexista, yo dije, y todavía inventé algunos hechos. Dije, si un hombre le invita a una mujer
a su casa, a una cena, donde van a estar los dos solos. Ella va, y va ataviada con lencería de encaje, de juego, brasier y truza, de estreno, de encaje, lencería fina. Por lo general, las más de las veces, se le ha podido pasar por la cabeza intimar o no. Digo, ¿era una posibilidad o no? Lucir. Si yo invito a salir a alguien, y cuando le invito a salir, me paro en una farmacia y compro una caja de preservativos y la pongo en mi saco, por lo general, las más de las veces, probablemente se me pasó por la cabeza que pueda surgir un acto sexual o no. ¿Eso máxima es la experiencia o es prejuicio? Pregunto. ¿Eh? Porque aplico mi fórmula. A menos que compre los preservativos para pasearlos, ¿no? ¿Cierto? ¿O no? ¿Ven? Entonces, esto es muy importante entender. Lo que pasa es que hay prueba anticipada y prueba preconstituida, pero la prueba anticipada y la prueba preconstituida también puede ser usada como indicios, no es prueba directa necesariamente. La prueba anticipada y la prueba preconstituida se realizan actas, pero no necesariamente es prueba directa. La prueba anticipada y la prueba preconstituida también pueden ser, ¿qué cosa? También pueden ser prueba indiciaria. No se confundan. Eh, Lamentablemente, el doctor Encalada Christopher me pregunta si el abogado defensor recién asumió el caso en el juicio y se da cuenta que su colega no ofreció nada, le va a tocar ir al 385 y hacer que el juez meta alguna prueba de oficio con el artículo 385, ¿cierto? Pero eso ya no depende del abogado, depende de quién, del juez. Le va a tocar al juez. Si el juez quiere, de oficio puede traer en el juicio, después del debate probatorio, algunos medios probatorios, si el juez quiere. Pero eso es obligatorio para el juez o es potestativo. Es potestativo totalmente, ¿no? Absolutamente. Pero el abogado que me pregunta, el doctor Christopher Encalada, y yo le respondo en ese sentido, lo puedes intentar, nada, pierdes o no. ¿Sí? Lamentablemente, José Alexander Pigman, si es el único testigo que tú tienes y no concurre al juicio, tendrás que oralizar su declaración. Felizmente, nuestro modelo permite oralizar declaraciones de testigos que no concurren a juicio. ¿Cierto? Muy bien. Dicen que vuelva a poner las PPTs porque eso estaba enseñándome más. Ya ahorita lo vuelvo a poner, no se preocupe, doctor. Vamos a volverlo. Es Reader, creo que está escribiendo eso. Pues hay dos testigos, lo iban a ver, perfecto, excelente. Ah, muy bien, vamos. La brevedad es el manjar de los jueces. ¿Cómo lo subrayo eso? La brevedad es el manjar de los jueces. Si tu alegato quieres que sea bueno, no redundes, no repitas, no des clases de derecho. Fíjate en lo que le interesa al juez para sentenciar. ¿Qué le interesa? ¿Qué norma le pides que aplique? ¿Qué elementos tiene esa norma? ¿Cómo es que cada elemento está cuadrado con un hecho y cómo es que ese hecho está probado? Eso le interesa al juez. Si eso tienes, te va a ir muy bien. ¿De acuerdo? Excelente. Lamentablemente, lamentablemente, el tiempo se nos termina. Pensé que no lo iba a lograr, pero créanme, doctores, la experiencia que tengo, no sé dónde me salió la voz esta noche, pero cuando yo analizo que ustedes se quedan más de 700 personas hasta las 10 de la noche, vale la pena. Vale la pena. Espero recuperarme para mañana para estar con vos en mis audiencias. Muchísimas gracias. De verdad que ha sido muy placentero estar con ustedes esta noche y gracias, Reader, por tus PPTs. Sin eso no hubiéramos logrado nada esta noche. Muchísimas gracias. Que descansen. Felices sueños.